Presentamos la serie Verdad Presente, dirigida por el pastor Adrián Evans, en Talking Rock, Georgia, del 19 al 28 de diciembre del año 2019. Tema 4. Dividiendo correctamente la palabra de Dios. Padre, te agradecemos que podamos estudiar juntos la palabra de Dios. Oramos para que ilumines nuestras mentes y nos ayudes a comprender lo que parece contradecirse en las Escrituras, para que podamos seguir las reglas de William Miller para unir toda la Escritura. Y como dijo William Miller, si puedes unir todas las Escrituras sobre un tema sin contradicción, entonces tienes la verdad. Y que encontremos esta verdad, el camino, la verdad y la vida, Jesucristo. En su nombre, amén. Segundo de Timoteo, capítulo 2. Esto es lo que queremos ver. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Podrías leerlo en el Antiguo Pacto. Cuando estudias, Dios te aprobará. No es eso lo que quiere decir. Pero el punto es que debemos estudiar la palabra de Dios. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y este es el desafío que queremos abordar. En algunos de los puntos que hemos estado diciendo, lo que Crane compartía con respecto a Juan capítulo 5, versículo 22, el Padre no juzga a nadie. Pero Daniel capítulo 7 dice, el anciano de días se sentó, y su cabello era blanco como la lana, y sus vestiduras blancas como la nieve, y los libros estaban abiertos, y el juez estaba allí. Entonces, ¿cómo puede Jesús decir que el Padre no juzga a nadie cuando Daniel 7 dice que el anciano de días está sentado y que está llevando a cabo un juicio? Parece haber una contradicción. Y leemos en Juan capítulo 3, estamos muy familiarizados con el versículo 16, es el más conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en Juan capítulo 3, 17, en el que quiero centrarme aquí, dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Pero el evangelio del cristianismo es en realidad lo opuesto. Dios envió a su Hijo al mundo para morir por nosotros. De modo que si no aceptas, te matará. Lo que significa que envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿No es así? Según esa imagen, ese entendimiento, si aceptas a mi Hijo, entonces yo te aceptaré. Pero ahora que lo he enviado, tengo un mecanismo para condenarte si no lo aceptas. Entonces, ¿somos realmente libres? ¿Somos libres? Pero no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y fíjense en lo que dice. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree en él ya está condenado. Ya está condenado, porque no había creído en el nombre. ¿Y cuál es el nombre? El carácter. No ha creído en el carácter del Hijo unigénito de Dios. Y leemos de nuevo las palabras de Jesús en Lucas capítulo 9. Los discípulos conocían la Torá y los profetas. Lucas capítulo 9, versículo 55. Llegaron a un pueblo samaritano y... ¿Era un pueblo samaritano? Creo que sí. Y estas personas percibieron que Jesús iba a Jerusalén y querían pasar por allí y pidieron ayuda. Y los samaritanos respondieron, no vamos a ayudarlos. Y los discípulos recordaron la historia de Elías cuando dijo, si soy hombre de Dios, que baje fuego y los consuma a ustedes y a sus 50. Y eso ocurrió 2 veces. Siempre me pregunto sobre ese segundo comandante.
¿No recibió el aviso? ¿Qué le pasó al primero? Quizás no lo recibió. El tercero recibió el aviso. Por favor, no me maten. Háblenme de su Dios. Estoy realmente interesado. Estoy listo para convertirme. De verdad que sí, porque no quiero morir. Dice en el versículo 54. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿O como lo hizo Elías? Tenemos respaldo. Tenemos apoyo para nuestros sentimientos asesinos. Tenemos apoyo para ello. Tenemos un presidente de un profeta que fue trasladado al cielo. Pero él se volvió y lo respondió diciendo: no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a destruir la vida de los hombres, sino a salvarla. Es una expresión extraña, no solo para los discípulos, sino también para Elías, ¿verdad? Si él no vino a destruir la vida de los hombres y los reprendió cuando cantaban con el respaldo de un profeta sobrehumano, y luego Jesús dice: no sabéis de qué espíritu ni carácter sois. No he venido a destruir la vida de los hombres. Y mucha gente, cuando hablo con ellos, dice: sí, no vino a destruirlos ahora, sino más tarde. Pero eso no está en el texto. No está en el texto, ¿verdad? Porque si él va a destruirlos más tarde, entonces cuando Jesús dice: amen a sus enemigos, pueden decir: solo tengo que esperar, y entonces lo recibirán. Se los advertí. Así que la humanidad tiene una forma de evadir a ese mismo Jesús. Pero si él no vino a destruir el mundo, si él no vino a destruir, entonces adivinen qué. Tenemos que amar a nuestros enemigos. Pero bien, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que encontrar un evangelio que nos permita amar a nuestros enemigos. Así que vemos emerger la imagen de Cristo pronunciando estas palabras. Él amó a sus enemigos, les hizo el bien. No solo dijo: ama a tus enemigos, sino que lo demostró. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Demostró este principio en su propia vida. Y demostró que en lugar de matar a sus enemigos, dejaría que lo mataran a él. Y él daría su vida para destruir mediante la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Hebreos 2:14. El desafío es que leemos, y hablo con mucha gente. Recuerdo el año pasado cuando estábamos de gira por Estados Unidos y yo estaba en California. Hablé con una señora en un parque cerca de un lago. Me encanta el capitalismo aquí en Estados Unidos. Hay que pagar para entrar al parque y disfrutarlo. Hacen lo mismo en Australia. Tuve una discusión con ella y me dijo: ¿sabes? No tengo ningún problema con Jesús. Jesús era muy bueno, es solo Dios en el Antiguo Testamento. Es tan gruñón, siempre están tan enojado. ¿Cómo resolvemos esta contradicción? Este es el desafío en términos de, bueno, Dios es tan amoroso, sí, pero Dios es justo, no te metas con Dios. Porque para la mayoría de la gente la santidad significa matar gente, ¿no? Quieres mostrar un poco de firmeza, como si te metes con Dios, te va a volar. Así que la santidad significa: voy a mostrarte que debes mostrarme un poco de respeto. Pon un límite a la montaña y luego a cualquiera que baje de esta montaña, atravésalo con una jabalina. Mátalo, apedréalo. Eso les demostrará que soy un Dios santo. Tenemos muchos dictadores en la tierra que manifiestan ese tipo de santidad. ¿Has leído alguna vez la historia de Conde Drácula en Rumania? Drácula. ¿Has leído alguna vez sobre su...? Claro, ya conoces la historia. La hizo famosa un inglés. Él escribió: he estado en ese lugar, he estado en el castillo, transmitía un espíritu de santidad con todas las personas que empaló alrededor de su castillo. Los rumanos todavía lo veneran hoy en día. Increíble, un Dios de la muerte y de la destrucción.
y sentado a la mesa tenía una copa llena de los ojos de los que mataba y los comía como uvas. Estaba gravemente enfermo de la cabeza. Bueno, ese es el mito que nos cuentan. Si es cierto, es parte de la leyenda, ¿no? Es como construir una imagen de infundirte el temor de Dios. La imaginación humana de lo que significa poder. Con solo mover los dedos, decidir el destino de quienes te rodean. Eso es poder, ¿no? Para muchos. Y así que vemos esta imagen de Jesús y Él nos habla, y creo que es Juan capítulo 17, donde el Espíritu de Profecía dice, si van a tener un credo, este es su credo. Juan 17. Así que este es mi credo. La palabra de Dios, Juan 17. En el versículo 1 dice, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. De joven cristiano, mi comprensión de la palabra glorificar era, hazme lucir bien, lléname de brillo, hazme lucir bien, hazme brillar. Pensaba, ¿qué es esto? Glorifícame, hazme lucir bien. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también revele tu carácter en mí, para que tu carácter sea revelado al mundo. Esto es lo que Él dice. Dame de tu espíritu, Padre. Con mi humanidad sobre mí, tengo sed y hambre de tu justicia. Lamento la pecaminosidad que me rodea y eso busca abrumarme. La multitud de hombres impíos me han abrumado. Dame tu espíritu, glorifícame para que yo pueda glorificarte. Esa palabra glorificar también puede significar magnificar. Magnifícame. Porque Él es el gran magnificador del Padre. Como le diste, Jesús hablando en tercera persona, como le diste autoridad sobre toda carne, para que diera vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Quién es el único verdadero Dios? El Padre. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Y, eso es todo. Bien. ¿Cómo? Por su Espíritu, manifestado en la tercera persona de la deidad. Juan 17:4. Aquí está el punto. Te he glorificado. ¿Dónde? Entonces, dice Jesús, he revelado plenamente tu carácter. ¿Dónde? En la tierra. Lo he revelado. Te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me encomendaste hacer. ¿Cuál era la obra? Él te está diciendo cuál era la obra. Mi obra era glorificar a mi Padre. Mi obra era dar a conocer el carácter del Padre. Y ahora he acabado mi obra. ¿Qué significa esa noche cuando les dijo a los fariseos, ahora es vuestra hora y el poder de las tinieblas? La obra que se realiza de ahora en adelante no es obra de Dios, sino de las tinieblas. ¡Wow! ¿Será posible que ese hermoso himno, el número 86 en inglés, ese es el contador que llevo dentro? La melodía me da vueltas en la cabeza y no puedo recordar la canción. Oh Señor Dios mío, qué grande eres. Él lo entregó. Lo entregó para que lo matáramos, pero no lo envió a morir. No de la manera que creemos, para satisfacer su propia ira y su propia justicia. Entregó a su Hijo. Y Jesús dice, he acabado la obra que me diste para hacer.
Y la terminó esa noche porque se derramó la sangre del Hijo de Dios el jueves por la noche. No. Estaba derramado gotas de sangre, ¿no? El sacrificio estaba hecho. Se ofreció a sí mismo. Tomó sobre sí la culpa del mundo entero. Y habría muerto en el huerto esa noche si no hubiera sido por un ángel que lo fortaleció. ¿Por qué lo fortaleció el ángel? Oh, cuánto mejor hubiera sido para Jesús morir en el huerto esa noche, ¿no? Había hecho todo lo que su padre le había pedido que hiciera. ¿Por qué? ¿Por qué fortalecerlo? Para satisfacer nuestro concepto de justicia, para expiar conforme a nuestro concepto de expiación, para revelarnos nuestra maldad al matarlo como asesinos del Hijo de Dios, quienes hicieron que el pecado abundara. Así que esa noche él satisfizo a Dios y su idea de justicia, pero luego Dios quiso que él cumpliera el nuestro sentido de justicia y del diablo. Una fiesta de los judíos, eso era el viernes, pero la Pascua era el jueves, y ese es otro tema. Mateo, Marcos y Lucas dicen que la Pascua era el jueves, pero Juan 19:14 dice que el viernes era una fiesta de los judíos. Y Juan 1:19 dice, y los judíos, es decir, de Jerusalén, enviaron sacerdotes y levitas a Juan el Bautista para preguntarle quién era. Así que mi pregunta es, ¿quién tenía autoridad sobre los sacerdotes y levitas? Porque esa es la definición de quiénes eran los judíos. Sí. Entonces, ¿quién tenía autoridad? Sanedrín. Sanedrín. Así que su calendario era diferente al que seguía Jesús. Y eso tiene sentido, ¿no? Había una discrepancia de un día. Hemos estudiado esto en cuanto a cómo calculaban el comienzo del mes y todo eso. En resumen, sabemos, y me estoy desviando un poco del tema, que vale la pena hacerlo, sabemos que el tipo de Éxodo capítulo 12, o versículo 3, el día 10 del mes, el cordero fue llevado a la casa. ¿Qué día entró Jesús en Jerusalén y fue recibido por toda Jerusalén? Domingo. El domingo. Y desde el domingo, 10º día, hasta el 14º día, versículo 6, 4 días más, se llega al jueves. No se llega al viernes. ¿Y tú? Tenemos un estudio completo sobre este tema en particular para demostrar. Porque si el viernes era la Pascua y la voluntad de Dios, entonces es evidente que Dios quiso matar a su Hijo. Pero no fue eso lo que Él quiso. Lo ofreció, lo entregó por nuestras ofensas y fue asesinado en un instrumento del sol el viernes. Pero Dios ofreció a su Hijo el jueves. ¿Pregunta? ¿Qué estudio? Sí, puedo darte los detalles. Está en la serie La Expiación, el calendario y la expiación. Tengo una serie de 2 partes sobre eso, que trata ese tema en particular. Pero me estoy desviando un poco. Yo te he glorificado en la tierra, Juan 17:4. He acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora bien, cuando estaba en la cruz y murió, ¿no dijo consumado es? Sí, toda la misión se cumplió. Pero la misión del Padre era revelar el carácter de Dios. Pero la misión implicaba más que revelar el carácter de Satanás y el hombre y satisfacer su sistema de justicia para que creyéramos que Dios podía perdonarnos, pues está grabada en la mente del hombre la creencia de que sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Esto es lo que dice Hebreos 9:22, ¿verdad? Pero no dice, Dios ha declarado, esto es lo que creo, esto es lo que ha dictado, que sí derramamiento de sangre. Porque dice en el Salmo 40, versículo 6, sacrificio y ofrenda no quisiste, holocausto y ofrenda por el pecado no exigí. No exigí esto. Les muestro en el sistema de sacrificio lo que ustedes exigieron, lo que creyeron. Divagando un poco más, cuando Adán, ya hemos hablado de esto,
Adán sabe que Dios ha venido. Él cree que ¿por qué Adán huyó de Dios al oír su voz? Tenía miedo. ¿Porque tenía miedo? ¿Qué creía que Dios iba a hacerlo? ¿Matarlo? El día que comieres ciertamente morirás. Él creía que Satanás... Entonces, él cree que va a morir, ¿verdad? Entonces, cuando te preguntan, Adán, ¿qué pasó? Señala con el dedo, diciendo, ¿cómo se llama eso? Yo lo llamo expiación sacrificial. ¿No es así? Él la ofreció como sacrificio. La dejó en evidencia. Así que Dios instituyó el sistema de sacrificios para mostrarle a Adán. Esto es lo que hacías. Te estoy mostrando cómo eres. Pero a través de tu comprensión errónea te predicaré el evangelio. A través de tu falsa comprensión de cómo trato las cosas, te revelaré a mi hijo mediante ese sistema de sacrificios que has concebido. Él tiró a Dios debajo del autobús. Él arrojó a la mujer que hiciste. Y en ese tú está la muerte del Hijo de Dios. 4000 años después. Y así cada vez que se ofrece el cordero, Adán reconoce, esto es lo que deseé hacerte y me arrepiento. Y Satanás le da la vuelta. Adán, Adán, Adán. Dios quiere que ofrezcas este cordero para apaciguar su ira y así estarás en los buenos libros con él. Y eso es lo que dicen Patriarcas y Profetas. Satanás estudió el sistema de sacrificios y lo pervertió, lo transformó, lo convirtió en un sistema de apaciguamiento. Que esto es lo que Dios desea. Él desea sangre, siempre tergiversando las cosas. Ahora Él dice, no te pedí que me dieras la sangre, te he dado la sangre, una vida, te he dado una vida, la vida de mi hijo. Y como dice Crank, el Padre dividió su vida. De hecho, en griego dice, Él dividió su vida. Es una declaración interesante, ¿no? Así que llegamos al versículo 6. He manifestado tu nombre. ¿Cuál es su nombre? Su carácter. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Entonces, ¿quiénes son los hombres que del mundo le fueron dados? Sus discípulos. Así que los discípulos les habían manifestado el nombre de Dios. El carácter de Dios les fue revelado. Por eso, quiero leerles algunas declaraciones relacionadas con esto. En maranatamedia.com tengo un pequeño enlace. Hay muchos enlaces allí. Pero hay uno que dice la misión de Cristo. Y tengo una lista completa de declaraciones del Espíritu de Profecía que explican cuál fue la misión de Cristo. Sería importante, ¿verdad? Esta es una declaración. El amor, el honor y la perfección revelados en el Evangelio. Cuando usa la palabra Evangelio, ¿a qué se refiere? La vida de Cristo. La vida de Cristo. Cuando estuvo aquí en la tierra, los primeros 4 capítulos del Nuevo Testamento, revelados en el Evangelio son una revelación al hombre del carácter de Dios. La justicia, toda la justicia de Dios se reveló en la vida de Cristo. Y la bondad y la benevolencia, esas son evidentes que se vieron en el carácter de Cristo, deben repetirse en la vida de quienes aceptan los privilegios del Evangelio. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué evangelio es este? Mediante el estudio de la palabra, debemos verlo tal como es. Tengo un libro con ese título. Y encantados con la visión de su perfección divina, debemos creer a su misma imagen. Necesitamos entender que el Evangelio revela plenamente la gloria del Señor. ¿Cuánta de la gloria del Señor se revela? Toda se revela en el Evangelio, en los primeros 4 capítulos del Nuevo Testamento. Ese es el espejo que revela el carácter de Dios al alma convertida. Hermoso, ¿no? La semejanza de Dios se revela en el carácter perfecto de su Hijo.
Esto está en Señales de los Tiempos, 24 de febrero del año 1909. 1909 ella dijo eso. En Cristo, Dios contempló el reflejo de su propia imagen. Dios se manifestó en carne. ¿Cuál es el contexto? Cuando se manifestó en carne, Dios contempló su propia imagen, mientras Cristo se manifestaba en carne. Debido a la completa identidad de su carácter con el de Cristo. ¿Cuántos? Totalmente, todo su carácter. Que Dios se manifestara así en carne fue una maravilla para los huestes celestiales, un misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones. ¿Acaso esto significa que todo el carácter de Dios se reveló cuando Jesús vino a la tierra? Es una prueba de la declaración de Jesús. Te he glorificado en la tierra. Señala los Tiempos, 15 de abril de 1897. Para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Sabes por qué lo recuerdo? Porque alguien escribió una canción. 2 Corintios 4:11. Quienes han experimentado la bendición de Dios deberían ser sumamente agradecidos. Deberían elevar a Dios palabras de agradecimiento porque Cristo vino en semejanza de carne de pecado, revistiendo su divinidad con la humanidad para traer al mundo la perfección de Dios. Ahí está. La perfección de Dios y su propio carácter vino a representar a Dios, no como un juez severo, sino como un Padre amoroso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor. Esta es la gran verdad que Cristo vino a revelar al mundo. Satanás había tergiversado tanto el carácter de Dios ante el mundo que el hombre se alejó de Dios, pero Cristo vino a mostrar al mundo los atributos del Padre, a representar la imagen misma de su persona. ¿Puede ser más claro? Es tan claro, ¿verdad? Es tan claro. Ay, Dios. Gracias a Dios por el espíritu de profecía. Como el Padre me mandó, así hago. Este mandamiento recibí de mi Padre. El objeto de la misión de Cristo al mundo era revelar al Padre. Ella lo repite una y otra vez y una y otra vez. Señales de los Tiempos, 11 de abril del año 1895. Justo en el apogeo del mensaje de 1888. Cristo exaltó el carácter de Dios atribuyéndole la alabanza y dándole el crédito por todo el propósito de su misión en la tierra. Enderezar a los hombres mediante una revelación divina. En Cristo se exhibieron ante los hombres la gracia paternal y la perfección incomparable del Padre. ¡Perfección! La perfección lo es todo. Tiene que serlo. En su oración justo antes de la crucifixión declaró: he manifestado tu nombre. Ella conoce las citas. Te he glorificado en la tierra. Ella cita las dos porciones claves que vimos en Juan 17:4 y Juan 17:6. Las acaba de citar. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Cuando se logró el objeto de su misión, va a definir esto. ¿Cuál es el objeto de su misión? La revelación de Dios al mundo. El Hijo de Dios anunció que su obra estaba consumada y que el carácter del Padre se manifestó a los hombres. Aleluya. Esto es del 20 de enero del año 1890. Esto se manifiesta en el corazón del mensaje de 1888. Estas hermosas declaraciones que surgen tanto en la palabra de Dios como en el espíritu de profecía me convencen sin lugar a dudas de que Jesús en la tierra es la revelación completa del Padre. Ahora bien, una vez que he llegado a esta conclusión, tengo un gran problema. Lo que el hombre puede saber o puede conocer se revela en la vida y el carácter de su Hijo. Sí. ¿Se puede saber? Sí. Pero una vez que tomamos la decisión de aceptar esta lectura sencilla de la Biblia y el espíritu de profecía, ¿cómo entendemos las historias del Antiguo Testamento? ¿Cómo lo hacemos? Si nos acercamos al Antiguo Testamento a través del resplandor de la luz del Nuevo Testamento, ¿cómo explicamos estas historias? No dijo Jesús, no, el hombre viene a
al Padre sino por mí. Es posible que este concepto, este principio de acercarse al Padre a través del Hijo, esté plasmado en las propias Escrituras, que el Padre esté representado en el Antiguo Testamento, porque el Hijo de Dios no solo se menciona aquí y allá, ¿verdad? Hay muy poca referencia al Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Aquí y allá. Es Dios quien se revela en el Antiguo Testamento. La única manera de acercarse a este Dios del Antiguo Testamento es a través de la revelación del Padre en el Nuevo Testamento. Así que si queremos entender a Dios en el Antiguo Testamento, debemos hacerlo a través de la lente del Nuevo Testamento, del Evangelio. ¿Tiene sentido? Si tuviéramos que tomar en serio las palabras de Jesús, que Él es la revelación plena del Padre, y como lo dijo a Felipe, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cuánto de Jesús vio Felipe? Todos. El 100% de su vida en la tierra. No vio a Cristo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No vio a Jesús en la zarza ardiente. No estaba allí. Pero lo que sí vio fue que Jesús le dijo, este es el Padre. El que me ve a mí, ha visto al Padre. Tanto tiempo he estado contigo, Felipe, y no me conoces, y no conoces al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando le dice esto a sus discípulos, entiendan el contexto. Cuando le dice esto a los discípulos, ¿cómo entendieron esas palabras? Que este es Jesús, el Hijo de Dios que se manifestó. Yo soy el camino. Mi vida en la tierra es el camino. Mi vida en la tierra es la verdad. Mi vida en la tierra es la luz del mundo. ¿Entendiste? Si buscas ascender al monte de Dios fuera del mediador, fuera de la perspectiva de la vida de Cristo en el Nuevo Testamento, leerás el Antiguo Testamento y verás a un Dios de fuego, muerte y destrucción. En lugar de caer sobre la roca caerá sobre ti. La roca sobre ti caerá. Porque si lees el Antiguo Testamento sin la iluminación de la vida de Cristo, la vida de Cristo en la tierra es la llave que abre todos los tesoros de los almacenes de Dios. Es la llave. Y Elena de White dice esto. Ella dice esto. El Nuevo Testamento es la llave para abrir toda la economía judía. Esto es lo que se nos dice. Así que si buscas, y la gente ignora la revelación de Jesucristo, dicen, veamos algunos pasajes. ¿Conoces estos pasajes? ¿Los has leído? Génesis 6, versículo 7. Podemos hacer una especie de mezcla. Y el Señor dijo, raeré de la faz de la tierra al hombre que he creado. Mira, dice que Dios no destruye. Yo interpreto la palabra de Dios literalmente, que dice que Él destruye. Ahora bien, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es la lente? ¿Qué lente estás mirando? ¿Cómo estás viendo esto? Desde la perspectiva de la humanidad. Porque eso es lo que me gustaría hacer. ¿Está bien? Sí. Interesante, ¿verdad? Si yo fuera Dios, si juzgara la tierra. Bueno. Bien. Tengo un poco. Ya he usado esta expresión antes. Quizás debería usarla con la lógica de color. Camión de bomberos rojos. ¿Conoce la lógica del camión de bomberos rojos? Los camiones de bomberos son rojos. Mi coche es rojo. Mi coche es un camión de bomberos. ¿De acuerdo? Así que los antediluvianos son pecadores. ¿De acuerdo? Son pecadores. Son malvados, perversos. Todo pensamiento imaginable es continuamente malo, lleno de violencia. Entonces, ¿de qué juzgo que son dignos de los pecadores? Muerte. Así que he juzgado que los pecadores merecen la muerte. Así que cuando Dios dice destruir, interpretamos esa palabra destruir según mi lógica de fuego rojo. Son pecadores
Y aquí está la clave. Son dignos de muerte. Así que eso es lo que significa destruir. He decidido que deben ser asesinados. Destruir significa que Dios los matará. Y en ese proceso, en esa lógica de fuego rojo, no hay ninguna referencia a la vida de Cristo en la tierra. Está completamente vacía. Jesús ha sido crucificado en esta lógica, excluido de la educación sobre cómo se lleva a cabo esta destrucción. ¿Tiene sentido? Y aquí está el reto. Por eso, si tienes esta visión de Dios, con seguridad pasarás por esto, porque cuando Dios venga y su Hijo venga por segunda vez, te sentirás pecador, sentirás tu pecaminosidad. Todos los rostros palidecerán. ¡Wow! ¿Quién podrá sostenerse en pie? Entonces serás juzgado. ¿Cuál será tu juicio sobre ti mismo? Al juzgar, muerte, y serás destruido. Pues bien, por tu propia boca te juzgaré. Llévenlo y arrójenlo a las tinieblas de afuera, donde habrá llanto y crujir de dientes. Escóndenos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿La ira del Cordero? ¿Qué es la ira del Cordero? Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Por qué? Esa es la ira del Cordero. ¿Por qué me rechazaste? ¿Por qué te apartas de mí? Es la ira del Cordero. Me encanta el hebreo. El hecho de que la palabra af en hebreo, que se traduce como ira, también se traduce como dolor. Él está llorando. Está afligido. No quisiste venir a mí. Quise unirte como la gallina reúne a sus pollitos y no quisiste. ¿Eso es ira? Eso es dolor. ¿Cómo puedo dejarte ir? ¿Por qué haces esto? Ahora, con este entendimiento, con esta iluminación de brillo de la luz que se encuentra en el Nuevo Testamento, no estamos de acuerdo en que el resplandor del Evangelio es la luz más brillante que este mundo haya visto jamás. Es con esta vela que retrocedemos hacia el Nuevo Testamento y comenzamos a iluminar la historia del Antiguo Testamento con esa luz en nuestras manos. Y sin esa luz te matarás leyendo estas historias. Hemos cubierto esta historia en el Antiguo Testamento sobre el diluvio. Dios las destruirá. Y hemos mencionado, si la gente entiende, los destruiré de sobre la faz de la tierra, tanto hombres como bestias. Un momento. ¿Qué hizo la bestia para ser destruida? Eso hace que Dios sea un poco arbitrario, ¿no? Simplemente dice ¡zas! Es como los voy a exterminarlo a todos y a todos los animales. ¿Qué hicieron los animales? Parece muy arbitrario, ¿no? Si es Dios quien mata. Y conocemos la historia cuando la Biblia misma nos la cuenta, porque si tenemos este concepto de que los pecadores merecen la muerte que heredamos de Satanás, entonces leemos que Dios los destruirá. Pues eso es todo. Conozco el fin de la historia, sabemos cómo terminará. Dios los mata. Job 21:14. Apártate de nosotros. El Espíritu de Dios se ha retirado, como dice en Génesis capítulo 6:11. La tierra también estaba corrompida delante de Dios y estaba llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida o destruida. ¿Por qué? Porque toda la carne había corrompido su carne sobre la tierra. Ahora bien, todo lo que vimos anoche sobre la vibración, si la gente vibra con contaminación, violencia, inmundicia y egoísmo, y estas vibraciones penetran la tierra, ¿qué hará la tierra? Va a vomitar a sus habitantes. La tierra misma vomitará a sus habitantes. Hemos visto esto y podemos ver cómo destruye Dios. Él observa o visita las iniquidades de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Mucha gente me dice, si Dios castiga las iniquidades o visita las iniquidades de los padres o los hijos, eso no parece justo.
de aquellos que me odian. La luz del Nuevo Testamento te hace tomar cada palabra de Dios y analizarla, ¿no? No, Dios no muestra misericordia a quienes se vuelven a Él, pero quienes continúan odiándolo abrazan las iniquidades de sus padres, las magnifica y se destruyen a sí mismos. Ezequiel 18, los detalles están ahí. ¿Por qué morirás? ¿Qué significa este proverbio entre vosotros? Los padres bebieron vino y los dientes de sus hijos tienen dentera. El alma que pecare, esa morirá. Autoinfligido. Tenemos la opción de no beber las iniquidades de nuestros padres. Tenemos la opción en Cristo de salir de estas cosas y recibir misericordia. Y aunque dice, de ninguna manera justifica, añade las palabras culpable. No estamos exentos de las iniquidades de nuestros padres. ¿Lo estamos? He vivido con un sistema digestivo muy problemático. No he podido librarme de este desafío debido a lo que sucedió con mi abuelo. Tenía tremendos problemas digestivos y lo dieron de baja del ejército por pie plano y estreñimiento. Tenía problemas intestinales. Gracias, abuelo. Pero lo que Satanás planeó para mal ha obrado para mi bien, porque Dios ha escogido lo débil de este mundo para avergonzar a los poderosos. Así es como la gracia de Dios abunda mucho más para el pecador. ¿Cómo se puede convertir esta situación? Revertir. Uno podría quejarse y lamentarse de estas cosas. Y yo lo he hecho en el pasado. Me he quejado mucho por estas cosas. En última instancia, usted puede tomar la decisión que debe beber agua o para abrir el apetito o no. Sí, tienes la opción. ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vas a lidiar con ello? Así que solo quiero analizar este versículo en Deuteronomios capítulo 32. Pero lo que quiero decir es que una vez que aceptamos las declaraciones de la Biblia y el Espíritu de Profecía de que Jesús es la revelación completa del Padre, y si observas esa lista de la misión de Cristo, la última dice de Ellen G. White que Cristo no mató a nadie. Punto. Sin excepciones. Así que, Deuteronomios capítulo 32, versículo 39, ¿qué dice? Ved ahora que yo soy y no hay Dios conmigo. Yo hago morir y yo doy vida. Y como muchos me dijeron, doy por terminado mi argumento. Pero el problema es el final, ¿no? Mato y hago vivir lo que mato. Eso no significa mato o vivifico. Mato y vivifico. Hay que leer, hay que enfocarse para entender. Hiero y sano. Es un paralelismo hebreo, ¿no? Mato y vivifico es lo mismo que hiero y sano. Es lo que dice. Matar es herir. Vivir es sanar. Es lo mismo. ¿Y ven el pequeño punto y coma después de vivificar? Ahora voy a explicar lo que acabo de decir. Mato y vivifico significa que hiero y sano. Es la palabra de Dios, una espada de dos filos. ¿Cómo nos hiere? Además, la ley entró para que el pecado abundara. Pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Esa es la sanidad. Esa es la vivificación. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Mientras estudiaba la ley me di cuenta de que de niño siempre pensé que había dos leyes. No necesariamente la ley de Moisés y la ley moral, sino la ley del pecado y la muerte, y la ley de la vida y la justicia. Y luego, al darme cuenta, por un instante comprendí que es la misma ley. Es como se relaciona nuestra relación con Dios, ya sea que esa ley nos maldiga o nos dé vida. Exactamente. Así que cuando Dios dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, para algunos fue un trueno. Éxodo 24, 17, ¿qué dice? Versículo 27, o 17, 24. Éxodo 24, versículo 17.
Y la visión de la gloria del Señor, la visión del carácter del Señor, era como fuego consumidor en la cima del monte a los ojos de los hijos de Israel. Así que esta hermosa y gloriosa luz ardiente para los hijos de Israel era como: ¡ay, voy a morir! No nos hables. Deja que Moisés nos hable. Esto es lo que vemos en estas imágenes. Y al comenzar a recorrer el Antiguo Testamento con esta comprensión, me estoy acercando a esto a través del Antiguo Testamento, a través de la vida de Jesús en el Nuevo Testamento. Y aquí es donde se revela el modelo divino. Estaba leyendo en Facebook que hoy alguien publicó algo sobre el libro Modelo Divino y Steve escribió: este es mi libro favorito para estudiar. Bendito seas, Steve. También es uno de mis libros favoritos, El Modelo Divino, la relación de fuente y canal entre el Padre e Hijo. Y necesitamos leer esto en Colosenses capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. Y esto es realmente significativo porque esta epístola de Colosenses debía ser leída por los de la Odisea. ¿Quiénes son? Nosotros, ¿no? Colosenses capítulo 2, versículo 2. Para que sus corazones sean consolados, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de la plena certeza de entendimiento, para el conocimiento del misterio de Dios. Y la palabra que sigue es y puede traducirse como incluso o también. El misterio de Dios, del Padre y de Cristo, en quien. ¿Quién es el quién? Jesús. ¿Es también el Padre? El misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y cuando leí ese versículo, me dio la clave. Al estudiar la relación entre el Padre y el Hijo, podré descubrir todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y al estudiarlos en 1 Corintios 8:6, veo que son fuente y canal. Fuente y canal. Volvamos a Juan 17, el siguiente versículo, el versículo 8, y dice: les he dado las palabras que me diste y ciertamente saben que salí de ti. Que salí de ti. Tú eres la gran fuente de todo. Y yo soy el gran canal, el canal. Y así este es el modelo. Este es el modelo de fuente. Con el Padre como fuente y Cristo como canal. Lo que cobraba sentido. Y como a lo largo de los años lo hemos establecido, el Antiguo Testamento es la raíz, el Nuevo Testamento es el fruto. Palabras de vida de Cristo, página 128, inglés. Si el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento guardan una relación de modelo divino, entonces es obvio, ¿no es así?, que el único camino al Antiguo Testamento es a través del Nuevo Testamento. Debes leer la Biblia según el modelo Padre e Hijo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. El único camino al Padre es a través del Hijo. Y Dios ha puesto esto en la propia Escritura. No se puede acceder al Antiguo Testamento sin la perspectiva del Nuevo Testamento. Nunca se llegará allí. Y está en las palabras del propio griego. Ej es el punto de donde algo procede o la fuente. Y dia es el canal de ej. Así que estas dos palabras sí están en el griego. Está en el griego, fuente y canal. Y no es algo fabricado. Simplemente está ahí. Así que no leas el Antiguo Testamento fuera de la perspectiva del Nuevo Testamento. Si lo haces, morirás. Todavía estoy confundido al tratar de entender el Nuevo Testamento a través de la lente del Antiguo Testamento. Permite que ciertas cosas como esa. Muévelo. Mira, porque decimos, bueno, el Antiguo Testamento es la fuente. Así que tenemos que empezar en el Nuevo Testamento, aquí, la parte superior. ¿Y qué define esto? Por esto no estamos aquí.
Somos pecadores, somos malvados y no puedes llegar a la fuente sin el canal. No hay camino al Padre excepto a través del Hijo. Así que hay un malentendido de quién eres si empiezas aquí. Tienes que empezar aquí, porque ahí es donde estás. ¿Cuándo enfatizaste las reglas de Miller antes? ¿Encontraste el modelo divino? Sí. De acuerdo, porque es lógico que si vemos luz en las reglas de Miller, si estudiamos con una mente abierta, guiados por el Espíritu de Dios, con el tiempo acabaremos siendo guiados hacia este modelo. La única manera de armonizar las declaraciones del Antiguo Testamento con las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento es mediante este modelo. No puedo hacerlo de otra manera, porque la gente me sigue diciendo: Adrián, estás espiritualizando la Biblia. Tienes que tomar Génesis 6:7 literalmente, donde Dios dice: los destruiré. Yo dije: bueno, ¿qué haces con eso de soy la revelación del Padre? Te glorifiqué en la tierra. ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con eso? ¿Lo espiritualizas? ¿Lo tomamos literalmente? O sea, no se puede hacer todo a la vez. La gente dice: bueno, tomamos todas las declaraciones asesinas al pie de la letra e ignoramos todas las declaraciones de Jesús. Simplemente las ignoramos todas. No vas a empezar por donde está la luz más clara. No vas a empezar por ahí, el Nuevo Testamento. En la comunidad tenemos muchas personas que han dejado la iglesia dominical y se han unido a este movimiento hebreo. Y esto es lo que hicieron. Se aferraron al Antiguo Testamento. Les hemos proporcionado otros medios, pero no parecen poder superarlos. No comprenden el carácter amoroso de Dios, porque lo ven todo a través de la perspectiva del Antiguo Testamento. Sí, y quiero adentrarme en el Antiguo Testamento. Este es mi destino. Quiero llegar hasta ahí. Pero repito, solo puedo encontrar la respuesta aquí. Recuerden la ley de Moisés con sus estatutos y juicios. Quiero recordarlos todo. Y el canal es la amplificación. Esta es la magnificación del Antiguo Testamento. Es la gloria del Antiguo Testamento. Así que una vez establecido el marco de la verdad, y esta noche veremos algunas de estas declaraciones, donde Elena White dice: el mensaje de 1888 situó las viejas verdades en un nuevo contexto. Este es el nuevo contexto. Porque fue el propio Jones quien escribió que, estoy acelerando un poco, pero dijo que es el antiguo pacto en el Sinaí el que te lleva al... Bueno, no puedo usar esto. Este es el antiguo pacto en el Sinaí el que te lleva al nuevo pacto. Estás pasando por... Uno te lleva al otro. Y las implicaciones de eso, al usar este modelo, me han revelado todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Al menos a mí. Quizás en cierto sentido aún podrías usarlo, porque si empezamos al revés se crea angustia y confusión. No podemos reconciliarlo, de modo que te llevaría a una experiencia del nuevo pacto donde a su vez verías un nuevo modelo. Eso es posible si perseveras. No sé si tiene sentido. Bueno, no hemos definido nuestros términos con exactitud, pero la cuestión cómo funciona esto en ese sentido es que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no entra en la nueva vida. Así que el canal por el cual entramos en la vida es a través de la muerte. Y por lo tanto es el antiguo pacto que es la administración de la muerte que te lleva a la vida. Pero eso no se superpone completamente a esto. Solo cuando veas a través de Cristo en ti, en ese sistema de sacrificios, será el maestro que te llevará a él. Sí, exactamente. Pero no quiero perderte. Pero al señalar esto, es en realidad la fuente. Pero en la realidad es la al revés. Se vuelve un poco confuso, pero solo en este sistema de fuente-canal he podido reconciliar y sacar de la contradicción esta afirmación del Antiguo Testamento con las del Nuevo Testamento. En última instancia, quienes no están dispuestos a estudiar para demostrar que saben usar correctamente la palabra de Dios ignoran ciertas afirmaciones que no se ajustan a sus ideas preconcebidas. Terminan simplemente ignorando afirmaciones, y la tragedia para el pueblo de Dios hoy es que las palabras de Jesús han sido ignoradas. Te he glorificado en la tierra. Les pregunto a muchos, ¿entienden esta declaración? Elena White afirma que ella magnifica las palabras de Jesús. Deja muy claro que el carácter completo de Dios se reveló en Cristo en la tierra. La misión de Cristo que es tan clara, es tan claramente revelada. Le escribí esto a un caballero
y publiqué estas citas, pero no hubo respuestas. Bueno, dado que toda la escritura es inspirada por Dios, eso significa que es la escritura completa. Tiene que serlo todo. Todo debe ser coherente, debe haber una manera de que todo encaje, para que no digamos, bueno, ese libro, ese capítulo, ese versículo no encaja. No se trata solo de Apocalipsis y Daniel. No, tiene que ser toda la Biblia, hay que encajarla. Y este modelo es la única manera en que he podido encajarlo, de darle sentido a lo que estoy iluminando. Y luego me impulsa a volver a las historias del Antiguo Testamento y examinarlas. Y cada vez que examino a la luz del Nuevo Testamento surge más información de las historias que me permite armonizarlas con el carácter de Dios. Mientras que antes no me preocupaba porque pensaba, bueno, Dios los mató. Él es el mismo personaje, es Jesús en el Antiguo Testamento, son los mismos personajes. ¿Por qué es tan drásticamente diferente? Yo soy el Señor, no cambio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y mañana. Sí, es el mismo. Pero Dios magnifica nuestras falsas percepciones de Él en el Antiguo Testamento. Él hace que nuestros pecados abunden en la ley, entra en nuestras mentes y hace que abunden nuestras interpretaciones erróneas de Él. Así es como funciona el Evangelio, para mostrarnos que incluso nuestras concepciones de Él como juez en Daniel capítulo 7, Él hace que esta simple aproximación a Él abunde. Eso funcionó para el hijo pródigo, su concepción de padre. Lo trajo de vuelta al padre, lo trajo de vuelta a su padre, aunque era un concepto erróneo. Sí, porque había una chispa de vida en Él que decía, hasta los sirvientes de mi padre reciben un mejor trato. ¿Cómo? Hay una esperanza, ¿sabes? Tengo un plan, puedo resolver esto. Cuando llega allí, descubre que su padre ya lo ha planeado para él. El plan se cumplió. Dios nos dice que nuestros pensamientos no son los suyos y que están muy lejos de ser. Así que si partimos de eso, tenemos que decir que mi forma de pensar sobre esto no puede ser correcta. Y la única manera, como dices, es mediante la muerte. Pero es mediante la muerte de mi corazón carnal. Y una de las cosas más tristes, como he presenciado, es lo que dice la gente, particularmente en 1 Samuel, capítulo 15, sobre los amalecitas, donde Dios le dice a Saúl, me acordé. Se menciona la palabra me acordé directamente del segundo mandamiento. Me acuerdo de lo que hizo Amalec, ahora ve, mata a los hombres, mujeres, niños y lactantes. Mátalos a todos. Y yo les digo a las personas, ¿hay algo en eso que les perturbe? ¿Que el Dios que adoran ordene a su pueblo matar a machetazos a los niños? ¿Hay algo en su humanidad que les diga, creo que tengo un problema con esto? Bueno, era una nación malvada, merecían morir, tenían que hacerlo. A veces hay que hacer cosas difíciles para preservar la nación justa de Dios. Vaya. ¿En serio? Es un cáncer, tenemos que eliminarlo, eliminar a unos pocos para preservar el conjunto. Es un cáncer, hay que extirparlo. Pero la idea de extirparlo es mantenerlo vivo, ¿no? Recuerdo mirar a alguien a los ojos y decirle, ¿tienes algún problema con eso? No, no pasa nada. Como si quisiera decirle, ¿alguna vez has matado a alguien? ¿Alguna vez has matado a un animal? ¿Alguna vez has atropellado a un perro? ¿Estás despierto? ¿Hay algo vivo en ti? ¿Cómo puedes decir esto? ¡Despierta! Recuerdo que cuando tenía 20 años, atropellé a un perro. Llegué a casa y grité como un bebé, lloré. No quería volver a conducir nunca más. Fue simplemente terrible. Esto es lo que nos llena de violencia a diario. Violencia, como dices, en los aviones, violencia, videojuegos, todo esto nos desconecta de la realidad. Sí, es tan fácil decir que lo merecen, deberían borrarlos. Sí, ha pasado por eso. Todo esto es, en última instancia, un juicio que nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? Al juzgar a los demás con frialdad, te estás juzgando a ti mismo. Tú, el juez, haces lo mismo.
Y creo que subconscientemente quienes se aferran a la idea de la muerte, la matanza y la destrucción de Dios, se están condenando a sí mismos porque han decidido que no son dignos de la vida eterna. Y sutilmente se lo están atribuyendo a Dios. Pero son ellos quienes han hecho el juicio, son ellos quienes han decidido morir, pero para obtener su expiación se lo atribuyen a Dios. Que Dios decreta esto, que Dios lo determinó, el subconsciente. Porque dice en Romanos capítulo 1, leamos Romanos capítulo 1, versículo 31, y capítulo 2, versículo 30. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a los padres, sin entendimiento, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes conociendo el juicio de Dios, quienes practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Cómo saben estas cosas? ¿Acaso no las han determinado? No solo hacen los mismos, sino que se complacen en quienes la hacen. Han determinado que son dignos de muerte por lo que hacen. Lo saben. Nosotros lo sabemos, ¿no lo saben? Sabemos cuando hacen el mal. Lo saben por la vibración. Saben que va en contra de la esencia misma de su ser. Lo saben en sí mismos. Saben que es malo y se juzgan a sí mismos con la muerte, la cual luego atribuyen a Dios. Eso nos remonta a Adán, ¿verdad? Al principio del jardín. Ya sabes, la mujer que me diste, eres tú. Debe haber un elemento de odio hacia Dios. Por supuesto, enemistad. ¿Podría ser el concepto de chivo expiatorio? Chivo expiatorio, por supuesto. Dios es el chivo expiatorio. Y Jesús fue el chivo expiatorio definitivo. El hombre natural es enemistad. Está enemistado. El hombre natural no recibe las cosas de Dios. Tiene enemistad contra ellas, contra Dios y su ley, su carácter, enemistad contra su carácter. Me pregunto si Dios instituyó eso en el sistema de sacrificios, porque el hombre lo diseñó, pero para proteger al hombre, porque pensamos, oye, algunos necesitamos que nos digan qué está pasando. Cuando entiendes Jeremías capítulo 7, versículo 22, este es uno de los momentos en los que le dije al Señor, Señor, tengo problemas. Esto suena muy contradictorio. Estoy confundido. Porque dice, porque no hablé con vuestros padres ni les ordené el día que los saqué de la tierra de Egipto acerca de holocaustos y sacrificios. Señor, he leído Éxodo. Y sí les diste órdenes acerca de holocaustos y sacrificios. Así que ahora estoy confundido. Porque aquí dice que no lo hiciste, pero yo sé que sí. Y el Señor dice, Adrián, ven y razonemos, aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve, quedarán emblanquecidos. Y me explicó que Dios, en el principio, en Éxodo capítulo 6, dijo 7 veces, haré todas estas cosas. Y en ese haré, no dijo, haré todas estas cosas si matas animales para mí. No dijo eso, simplemente dijo, haré todas estas cosas por ti. Y no escucharon a causa de la angustia de espíritu y la crueldad de la servidumbre. Y por eso, al no escucharlo, tuvo que haber sacrificio. ¿Crees que escucharon por la crueldad, esclavitud y la angustia en espíritu, sino porque sentían, ¿dónde está Dios en todo esto? Lo culpaban por la cruel esclavitud. Cuando se metieron en ella, no quisieron aceptar la responsabilidad, así que se la echaron a él. Así que en lugar de aceptar la maravillosa oferta, prefirieron enojarse con él. No te estamos escuchando. ¿Dónde estabas cuando te necesitábamos? Y no nos sacaste ahora, y nos sacaste solo para matarnos aquí. Sí, sabemos que quieres matarnos. Pero solo después de que Israel dice, haremos todo lo que el Señor ha dicho, esto es multiplicación, en cuanto el hombre se niega a entrar en el nuevo pacto,
Dios tiene que mostrarles. Bueno, esto es lo que quieren hacer. Quieren matar animales a diario. Quieren hacer todas estas cosas. Así que les devuelvo lo que piensan, pero a través de lo que piensan les enseñaré el evangelio. Les voy a enseñar el evangelio a través de su entendimiento pervertido. ¡Wow! ¿Cómo puedo comprobarlo? Palabras de vida del Gran Maestro, página 263 en inglés. La parábola del hombre rico y Lázaro. En esta parábola, Cristo se enfrentaba a la gente en su propio terreno. Muchos de los que escuchaban las palabras de Cristo sostenían la doctrina de un estado consciente de existencia entre la muerte y la resurrección. El Salvador conocía sus ideas y formuló su parábola para inculcar verdades importantes a través de estas opiniones preconcebidas. Y ella usa la palabra preconcebida, yo la usaría mal. Así que a través de su propio errónea y malvada, Cristo les transmitió la verdad. Porque ¿de qué otra manera se puede conocer a las personas si no es desde su punto de vista? Hay que conocerlas desde su punto de vista. Les ofreció, y por eso uso el término espejo, les ofreció a sus oyentes un espejo donde pudieran verse en su verdadera relación con Dios. Todo el sistema sacrificial es un espejo de la teología humana basada en el apaciguamiento. Todo el sistema que Dios ordenó. Dios nos habló a través de nuestras opiniones preconcebidas para enseñarnos e inculcarnos verdades importantes mediante estas interpretaciones erróneas. ¿Y eso empezó con Adán? Empezó con Adán, con el primer sacrificio. Mediante su comprensión errónea, buscaba enseñarle la verdad de su carácter. ¿Quería Dios un rey en Israel? Pero Él instituyó uno, porque la gente lo quería, para enseñarles mediante sus propias opiniones preconcebidas. Esto provocaría la proliferación del pecado. Así que dijeron, haznos un rey para que seamos como las demás naciones. La culminación de esto fue que el rey que deseaban les llegó en la forma de Nabucodonosor para que estuvieran bajo el dominio de las demás naciones. Querían estar bajo el dominio de las naciones, ¿no? ¿No es así? Así que Dios les concedió lo que deseaban después de contactarlos con profetas para que cambiaran de opinión, y finalmente tuvo que abandonarlos y permitirles ir a Babilonia. Y supo entonces que pasaría otros 2300 años antes de que la humanidad estuviera lista para concebir un Dios tan amoroso. Y nos preguntamos, ¿por qué tardó tanto? Porque Dios no dijo que hasta el cautiverio de Babilonia, hasta 2300 días, entonces el santuario sería purificado. Entonces el santuario sería restaurado a su estado original. Entonces el templo del cuerpo humano sería restaurado a su estado original. Tomaría ese tiempo, incluso después de la semilla que Cristo plantó hace 2000 años. Tomará otros 2000 años para que esa semilla finalmente se manifiesta plenamente en el pueblo de Dios. Y ahora somos herederos de estas cosas. Y fueron plantados hace 2000 años, de las cuales Pablo y los apóstoles vislumbraron estas cosas y las vieron. Pero ahora, mediante el espíritu de profecía y habiendo presenciado la culminación de la historia humana, estamos en condiciones de finalmente comprender. Creo que el cielo está empezando a emocionarse. Por fin lo estamos entendiendo. Podemos comunicarnos con ellos y darles un marco, un sistema de verdad que revela el carácter del Padre, como amoroso, clemente, misericordioso, paciente y abundante en bondad y verdad, guardando todos los mandamientos, estatutos y juicios. Uniendo todo esto, por fin llega el mensaje que ha expuesto, y reunido sistemáticamente todo esto, estoy listo para celebrar. Amén. Y muchos de los que nunca quisieron venir a la verdad debido a esta variedad de Dios, finalmente estarán dispuestos a aceptar esto. Y una vez más, Dios ha elegido a los débiles e insensatos para confundir a los sabios y poderosos. Como me dijeron, ¿eres el único que cree tener la verdad? ¿Quién eres? Solo intento entender la Biblia, solo intento atar cabos, porque no me cuadran. Ayúdame, Dios, por favor.
Es contradictorio, no tiene ningún sentido. Sabes que si tener un doctorado me ayudara a resolver estas cosas, iría y obtendría un doctorado. No es necesario que haya suficientes letras después de tu nombre. Como dije, según mi observación, los doctorados causan daño cerebral permanente. Te ponen una lente sobre los ojos, te lo sacan y mueles maíz para los filisteos. Y es mi oración y es mi esperanza que algunos de nuestros hermanos que están en esta posición, porque hay un poder latente dentro del adventismo, que cuando los filisteos, los babilonios de este mundo tomen el control, lideran al adventismo en gloria. Pero el adventismo se apoderará de dos pilares de Babilonia, la inmortalidad del alma y la santidad del domingo, y derrumbará todo el sistema, y algunos de nuestros hermanos serán salvos en ese momento, como lo fue Sansón. Así que tengo plena esperanza en nuestros hermanos de la iglesia que aún se mantienen en esa plataforma, aún conocen las dos columnas de Babilonia que caen, no están viviendo ese vino, y por eso hay suficiente entendimiento allí, que incluso cuando les han sacado los ojos por perseguir a las hijas de Babilonia, Dalila, y les han cortado el cabello, les han quitado la fuerza, lo cual es la bendición de Dios, al final Dios aún podrá salvar a algunos de ellos. Esa es mi esperanza. Está en el libro del modelo divino, lo escribí ahí. Bueno, deberíamos terminar. Ya hemos hablado suficiente. Espero haberlo explicado claramente. ¿Quieres leer el Antiguo Testamento? El único camino a la vida, la verdad y el camino al Padre es el Nuevo Testamento. Oremos. Padre, nos arrodillamos ante ti en adoración y alabanza porque revelas a tu pueblo en estos últimos días el mensaje más hermoso que iluminará la tierra con su gloria. Nos has dado la verdad sobre cómo abordar el Antiguo Testamento, cómo reconciliarnos. Gracias, Señor Jesús, por revelar toda la plenitud del Padre, su justicia, su misericordia, su gracia, su amor. Y sobre todas las cosas te pedimos, Padre, que nos des tu Espíritu, para que podamos amar a nuestros enemigos, para hacer el bien a quienes nos odian, y que solo podamos vibrar con amor, alegría, misericordia y paz. Todos sabemos que tenemos un largo camino por recorrer, pero como nos has enseñado, más largo de lo que deseas, pero más pronto de lo que piensas. Ahora te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.